¿Creíste que un videojuego y un anime de chicas caballo compitiendo en carreras era lo más ridículo y absurdo que Japón podía hacer? Bueno, en primer lugar, mejor no los retes. En segundo, tal vez incluso debas agradecerlo, porque es precisamente de ese exceso de dinero, de esas ganancias absurdas del mercado del gacha, de donde nace este anime. Imagino por un segundo el fin del mundo, no el de las explosiones y los gritos, sino uno silencioso, tóxico y vacío. Ahora, pon un hotel de 5 estrellas en medio de ese desastre, esperando clientes que llevan décadas sin aparecer. ¿Por qué un apocalipsis se siente tan extrañamente esperanzador? Hoy vamos a entrar en el Hotel Ginjaro para entender si estamos ante una genialidad visual o lo que para algunos es una simple pérdida de tiempo. Al haber visto animes de todo tipo, uno aprende a oler cuando un estudio está trabajando por encargo y cuando tiene dinero para quemar. CPIC, Sea Games Pictures, ha pasado de ser una herramienta de marketing a convertirse en un estudio de autoría con una billetera infinita. Para saber si deberías ver el anime, solo necesitas saber lo siguiente. Estamos en el año 2157, en un Ginza desolado, donde una robot llamada Yashio mantiene vivo un hotel de lujo bajo una promesa que la humanidad volverá. ¿Este experimento de lujo decadente vale tu tiempo o es puro estilo sin sustancia? Quédate, porque te voy a explicar por qué el hecho de que sus robots parezcan aburridos es, en realidad, algo positivo. Para entender por qué Apocalypse Hotel se ve como se ve, hay que hablar de dinero. CPIC no opera bajo los comités de producción tradicionales, donde todos tienen miedo a perder. Ellos tienen el respaldo de un gigante que reporta ventas de 232,000 millones de yenes. Esto les permite hacer algo que casi ningún otro estudio puede: invertir sin miedo. Tabuhiro Takenaka, presidente del estudio, se acercó al guionista Shigeru Murakoshi y le dijo que quería hacer un anime sobre una forma de vida extraterrestre que llega a un hotel dirigido por robots en una tierra donde la humanidad ha desaparecido. El objetivo de Takenaka era crear algo entretenido, donde los espectadores pudieran interpretar la historia como algo triste y divertido a la vez. Y probablemente ese sea el mejor resumen del anime. Esta no es una obra que te succiona la vida, algo que podrías pensar tras leer la sinopsis y que, de forma no sarcástica, es algo que incluso yo podría estar esperando. Pero tras una ardua investigación basada en ver que este anime es de género comedia y ciencia ficción, me di cuenta de que no. He leído reseñas que dicen que los diseños de los robots son basura genérica y entiendo el punto. Si esperas los robots detallados de Ghost in the Shell, te vas a decepcionar. De hecho, la animación no es algo en lo que yo me fije normalmente o a lo que le dé importancia, pero para hacer este guión volví a poner el ojo ahí y la verdad es que el entorno es espectacular. Eso sí, el diseño de personajes es bastante pobre, pero mi tesis es la contraria. Ese diseño minimalista permite dos cosas opuestas: que la empatía funcione y al mismo tiempo que no empatices del todo. En palabras de Kana Shundo, quien debutó como director con este anime, el diseño es nostálgico, pero no anticuado. Si comparamos esta obra con el estándar de oro de los robots solitarios, Wall-E, la diferencia es vital. Mientras que el robot de Pixar busca una conexión con lo que queda de la humanidad, Yashio y su equipo
son la personificación del mito de Sísifo. Limpian hoy para que mañana esté sucio y vuelven a limpiar. No hay humanos, no hay recompensa, pero aún así continúan. Mi momento preferido con este anime no fue una escena de acción que las tiene y muy locas, sino un episodio casi sin palabras. El director se arriesga a dejar que el diseño de sonido y la atmósfera lleven todo el peso. En ese silencio, te das cuenta de que el hotel no es un edificio, es un personaje más atrapado en el tiempo. Es una narrativa que confía tanto en su arte que no necesita explicarte por qué debes estar triste o feliz. Simplemente te invita a estar allí. Si te decides a ver este anime, te spoileo solo un poco. La obra tiene guiños a Gravity, Aliens, The Shining y The Trouble with Harry. Hablemos claro, Apocalypse Hotel es un experimento. Si buscas el drama desgarrador de Giros Last Tour, aquí encontrarás algo mucho más ligero, casi como una antología de momentos de la vida en el fin del mundo. Si buscas una trama que avance a 1000 por hora, te vas a aburrir soberanamente. Este es un anime para el espectador que disfruta de la belleza de lo desolado. Es para quien puede apreciar cómo el dinero de las chicas caballo se gasta en animar entornos increíbles. Es una experiencia irreemplazable porque, al ser original, nadie puede arruinarte el final. Es el placer de la incertidumbre. Apocalypse Hotel es una anomalía. Es un 8 sólido, que roza la excelencia si eres fan de la ciencia ficción existencialista. Es una obra que te enseña que incluso cuando la atmósfera es tóxica y el futuro no existe, cumplir una promesa tiene un valor intrínseco. Veredicto: 8. Sólido. Imprescindible si amas el sci-fi contemplativo. Y por favor, la próxima vez que veas a alguien gastando dinero en un juego gacha, primero dile que recapacite y luego agradécele que algo bueno salió de ahí. ¿Qué otra obra quieres saber si valió la pena ver? Te leo en los comentarios.